Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Los 2 discípulos del Bautista, después de su confesión, este es el Cordero de Dios, ante Jesús que pasaba, siguen a Jesús. Y muy bien podemos conjeturar que esa corta frase, este es el Cordero de Dios, había sido precedida de muchas otras, y dichas en más de una ocasión por el Bautista. Frases como: mi misión es preparar el camino a quien ha de venir. Posiblemente hasta les hubiera dicho que quien vendría y a quien él no era digno ni siquiera de desatarle la sandalia, que será la labor que hacía el esclavo de inferior rango, sería el Cordero expiatorio, el siervo de Yahvé, quien habría de restaurarlo todo. Y que así como él, el Bautista, llamaba a la conversión y la inmersión en agua era señal de purificación de los pecados, el que debía de venir también llamaría a dejar el pecado e ir hacia Dios, pero lo haría con la fuerza del Espíritu Santo, que derramaría sobre quien lo siguiese. Varias veces había hablado Juan de Jesús, sin nombrarlo, pero ahora pasa y les dice: ¿veis? Ese que está ahora pasando, ese es el Cordero de Dios, el siervo del que habló Isaías. Y los 2 discípulos deciden seguirlo. Abandonan a su maestro Juan, sabiendo que debía él disminuir mientras Jesús debía crecer. Rabí, ¿dónde vives? Esa pregunta no es movida por la curiosidad, sino que es la respuesta a otra pregunta, la de Jesús, al ver que lo siguen. ¿Qué buscáis? Que en el fondo era: ¿a quién buscáis? ¿Dónde vives? Deseamos conocerte, estar contigo. Juan nos ha hablado de ti y ahora cuando pasabas te señaló, como diciendo: es él, es este de quien nos venía hablando, este es el Cordero de Dios. De este modo comienza la búsqueda de alguien que se develará para ellos como el Mesías. Los 2 discípulos no sospechaban que era Dios, el Padre, quien los había llevado hasta su Hijo. Nadie viene a mí si no es atraído por el Padre, dirá Jesús. Es el Padre que lleva al Hijo. Es el Padre que envía al precursor, al Bautista. Bautista ungido con el Espíritu de Dios para que dé testimonio de Jesús, el Hijo amado. Ese Espíritu que recibió ya en el vientre de su madre, cuando María, con Jesús formándose en su vientre, visitó a su madre, a Isabel, la madre del Bautista. Por eso Andrés y el otro discípulo del Bautista lo abandonan para seguir a Jesús. Lo acontecido se resume en la búsqueda de Dios inserta en lo más profundo del corazón humano, que, para dar otro ejemplo, también aflorará en la samaritana a partir del diálogo con el Señor, para preguntar dónde hay que adorar a Dios. Todo hombre nace con un vacío en su corazón, que nada puede llenarlo sino Dios. Y como descubre San Agustín, por eso el corazón del hombre está inquieto hasta que no reposa en su Creador. Pero, en realidad, el primero en buscar no es el hombre, sino Dios.
Es Dios quien le dice a Adán, y Adán significa hombre, Adán, ¿dónde estás? Y aquí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. Como te llames, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Hacia dónde marchas? Si no acallamos la voz de Dios y hacemos silencio en nosotros, sentiremos alguna vez que hemos sido interpelados. Su pregunta no es condenatoria, no, sino que nos advierte para que regresemos a Él. El juicio de Dios vendrá al final de nuestra vida, con todo lo que hayamos en ella acumulado de bueno y de malo. Pero en el tiempo, en la tierra, nos ofrece su misericordia, para que orientemos nuestra vida hacia Él. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero si los hombres, si nosotros no lo seguimos, nos condenamos nosotros mismos. Con la miseria de Dios no se juega, no se la puede agitar al viento del mundo y del hombre que es contumaz en el pecado, que no quiere cambiar. Para eso no hay misericordia, sino condena y doble, por haberse reído a la misericordia. Entre la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y que por eso mismo se hizo hombre, y para morir por nosotros, y la salvación personal de cada uno, está de por medio la voluntad de esa persona. Si mi voluntad es seguir en el pecado, ciertamente que no podré apelar a la misericordia divina para salvarme. Esto es claro. Dios busca al hombre para salvarlo y por su parte el hombre, cuando no ve a Dios, siente nostalgia de él, aun cuando no todos puedan identificar esa nostalgia. Y como el salmista puede llegar a decir, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto está en el Salmo 42. La pregunta de los discípulos del Bautista es la misma que todo hombre, antes o después, se hace. Señor, ¿dónde estás? Y esta pregunta Cristo responde con una invitación, venid, y con una promesa, lo veréis. La verdadera respuesta es veréis, haréis experiencia de Dios, te encontrarás con Él y para eso te detendrás en tu perturbado e incierto caminar. Hay circunstancias en la vida en las que podemos clamar, pero Señor Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde se te encuentra? Y si ese grito no viene de la soberbia, sino del que no entiende, Dios responde. San Juan Bautista señala a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. Indica en Jesús, en ese hombre que está pasando, al Mesías, Jesús el Salvador. Antes de comulgar, el sacerdote muestra la sagrada forma y pronuncia las mismas palabras que el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Está también indicando que Jesús está allí, que la Eucaristía es real y verdaderamente Jesús. Venid y veréis, les había dicho el Señor a los 2 discípulos del Bautista. Fueron y con él se quedaron y luego lo siguieron. Ahora llama desde la Eucaristía, te llama. Ven y verás. Si te acercas, si vas a encontrarlo en el Santísimo Sacramento, verás cómo cambia tu vida y a través de tu vida la de otros. El Señor está a la puerta y llama. Si le abres, entrará en tu intimidad y tú en la suya. Tu vida será muy bendecida. Dios no deja de llamar. Y llama de distintas maneras. Y a veces la llamada puede llegar a ser dolorosa. Dios llamó a Samuel, es la primera lectura. Pero, dice la Escritura, Samuel aún no conocía al Señor. No lo conoció hasta que se hizo disponible y dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando acudimos al llamado, empieza nuestro camino de conocimiento del amor de Dios. Cuando respondemos a la invitación,
como pasó con los discípulos del Bautista, es tan grande la alegría por el hallazgo que se llama a otros para que ellos vivan la misma grandiosa experiencia porque se ha encontrado a aquel que nos ama de amor eterno y que tiene todo poder para cambiar todas las cosas, para rehacer una vida, para llenarla de gracias y bendiciones. ¿Dónde se adora a Dios?, preguntaba la samaritana a Jesús. Allí donde está la Eucaristía, porque la Eucaristía es Dios, en la persona del Hijo, que puso su tienda entre nosotros. El adorador ha encontrado su tesoro, el mayor de los tesoros, ese regalo del Padre, ese don del corazón de Jesús, que es la Eucaristía. Dios tiene un regalo inmenso para aquellos que lo aman y veneran, y también para aquellos que lo buscan, aún sin saber que lo están buscando. Y es el don de la adoración perpetua. Este es el regalo de infinito valor que Dios tiene reservado para este tiempo. Esta es la gracia infinitamente sobreabundante que nos ofrece en tiempos de oscuridad como este, donde el mal inunda y contamina ya no solo la tierra, sino a la misma iglesia, cuando se la quiere manchar. Sin embargo, la iglesia es santa, y cuando sus miembros no son santos, no es la iglesia la que deja de ser santa. Cuando los pastores rompen la unidad, porque lo que enseñan es contrario a la moral y a la fe de la iglesia, ella sigue siendo una. Y esos pastores no solo no la representan, sino que ya no le pertenecen, porque se han dividido y separado de la verdad, que es Cristo. Creíamos que la prostituta del Apocalipsis, la gran ramera que fornica con los ídolos, con los grandes poderes de la tierra, se refería a la parte de la iglesia, la antiiglesia, prostituida con la idolatría del mundo, con las grandes herejías, con las componendas y sujeciones políticas. O sea, que la gran ramera era la religión adulterada y por tanto la figura era de índole espiritual. Pero ahora comprobamos que también iba referido a lo carnal. Lo vemos cuando nos enteramos de tanta inmundicia. Qué oportunas son entonces las palabras de San Pablo de la lectura de hoy. Él les dice a los corintios en su primera carta, y a nosotros nos lo recuerda, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Huid de la inmoralidad. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Hay mucho para reparar, y ojalá me equivoque, pero los que deben hacerlo más que otros, los altos prelados que justifican lo injustificable y que se erigen en maestros de moralidad y de misericordia, no lo harán. No dirán públicamente que se arrepienten ni repararán. Por eso debemos reparar por los que no lo hacen e interceder para que los pecadores contumaces se arrepientan y puedan salvarse. Vayamos a adorar a nuestro Dios y Señor, a Jesucristo en la Eucaristía, y descubramos cuánta paz, cuánto reposa el corazón en cada hora de adoración. El llamado y la invitación del Señor siguen en pie para todos. Venid y veréis. Alabado sea Jesucristo.